Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar este webinar. Primero que todo, ¿cierto? Los saludamos a todos y a todas. Quisiéramos darle la más cordial bienvenida a este webinar titulado Avances y desafíos en el abordaje de las políticas públicas en micronutrientes para la población. Esta actividad ha sido organizada por el Departamento de Nutrición y Alimentos, perteneciente a la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, quienes junto al apoyo técnico y humano de la plataforma del Hospital Digital del Ministerio de Salud hemos concluido esta actividad tan esperada por los equipos de salud, academia y también por la industria. Para el Ministerio de Salud es prioridad la malnutrición por micronutrientes en la población, por lo cual ha elaborado con el apoyo de expertos en la materia la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de las Deficiencias de Micronutrientes en Chile 2020-2030. Este documento presenta el análisis de la situación y tendencias de micronutrientes, con base en la información, evidencia disponible nacional e internacional, y luego plantea las implicaciones de la situación actual, los abordajes considerados, con sus retos y también con sus limitaciones. Por lo tanto, el objetivo de este webinar es fortalecer los conocimientos en relación a las políticas públicas en materia de micronutrientes y relevar los desafíos de la Estrategia Nacional de Micronutrientes. Difundir a los profesionales de salud, la academia y la industria, con el propósito fundamental de fortalecer los programas y proyectos nacionales en materia de micronutrientes e incorporar nuevas iniciativas y estrategias en beneficio de la población, con énfasis en grupos vulnerables como son los niños, nuestras niñas, ¿cierto? Mujeres en edad productiva, embarazadas y personas mayores. Iniciaremos este webinar con las palabras de bienvenida de nuestra jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública, María Paz Grandón. Adelante, María Paz. Para favor, encienda. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este webinar. Bienvenidos y muy agradecida sobre todo de todos los asesores del equipo completo de expertos asesores que nos han ayudado a sacar adelante esta gran estrategia nacional para la prevención y control de malnutrición de micronutrientes. Los problemas de malnutrición de micronutrientes en la población en Chile se evidenciaron ya en las últimas encuestas nacionales de salud y en la encuesta nacional de consumo alimentario en la ENCA del 2010. Tenemos evidencia respecto a ello. Y por solicitud de nuestra subsecretaria y por el análisis profundo previo que hizo el Departamento de Nutrición y Alimentos de la División de Políticas Públicas, y solicitud, como les decía, de nuestra doctora Paula Daza, subsecretaria en esa época, nos encomendaron a conformar este equipo experto asesor en materia de micronutrientes y así poder elaborar esta herramienta tan necesaria que es la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Malnutrición de Micronutrientes para la población desde el año 2020 hasta el año 2030. Los lineamientos de esta estrategia fueron desarrollados por este equipo asesor, quienes realizaron una serie de recomendaciones para que logremos enfrentar y mejorar la malnutrición de micronutrientes de la población, de acuerdo a la evidencia científica que existe y también a la información lo más actualizada posible que tengamos a nivel poblacional. Este es un problema que está subyacente, que es silencioso, es el hambre oculta que tenemos y que no habíamos evidenciado antes si no fuera por estas encuestas y no fuera por estos estudios y el gran apoyo que nos dio el equipo asesor. Entonces, de acuerdo a ello, y estas recomendaciones se centraron en 6 líneas de intervención de micronutrientes que se priorizaron en el siguiente orden. Primero el yodo, la vitamina D, el ácido fólico, la vitamina B12, el hierro, el zinc y el flúor, con sus respectivas estrategias alimentarias como la fortificación de alimentos, la suplementación y la educación nutricional. Todas ellas son importantes. Sin la buena educación no es suficiente con la fortificación. Tenemos que abordar esos 3 puntos. Los 2 primeros micronutrientes que priorizamos por el grupo de expertos fue el yodo y la vitamina D.
Y estos van a ser presentados y abordados en este webinar por la doctora Lorena Mozo, a quien le agradezco enormemente. Ella es profesor de endocrinología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica y médico cirujano también de la Universidad Católica, y por la nutricionista Carla Leiva. Carla es nutricionista magíster en nutrición de alimentos, mención en clínica pediátrica y académica también de la Pontificia Universidad Católica, entre otras funciones que realiza. Agradecerle a ambas, agradecerle también a la presidenta del equipo asesor, Catalina Leroy, pediatra y nutrióloga del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil del Campus Centro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Agradecerle a todas ellas. Y bueno, finalmente no quiero dejar pasar esta oportunidad y agradecer por intermedio de las expertas a todos los integrantes del equipo asesor que me faltó mencionar y a los colaboradores también del Ministerio de Salud. En el fondo es un equipo mucho más amplio de lo que yo mencioné. Y este es un importante avance para la implementación de nuestras políticas públicas en materia de micronutrientes y alimentación. Y recordar que el éxito de cualquiera de estas políticas estará en directa relación con la participación de todos los sectores comprometidos para la ejecución, desde el ministerio o el equipo asesor, pero también de todos los otros que intervienen, que es la industria de alimentos, los mismos consumidores y su comportamiento de compra, la academia y la investigación, por supuesto. Por lo que les agradecemos a todos ustedes y a todos los actores la colaboración para llevar a cabo esta importante iniciativa, recordando que es en beneficio de toda la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Paz, por tu palabra. Bueno, continuaremos. Antes de iniciar las fases de presentaciones, les vamos a recordar que contamos con un espacio de respuestas a sus preguntas al final de este programa, ya en las cuales pueden ir desde ahora, ya desde el inicio de las presentaciones, pueden ir ingresando al chat mientras se desarrolla el webinar. Nosotros vamos a ir filtrando, ir pasando las presentaciones a los expertos. Estas preguntas serán respondidas en la mesa redonda programada al final de este webinar. Además, las presentaciones serán compartidas a través de un código al final también al finalizar esta actividad. Para iniciar con las presentaciones, invitamos a la nutricionista Gilda Herrera, profesional asesor del Departamento de Nutrición y Alimentos, coordinadora técnica del equipo técnico asesor, en materia de micronutrientes del Ministerio de Salud, que nos dará la introducción al abordaje en esta materia en Chile. Uno de los principales objetivos de esta presentación es sin duda la conformación del equipo técnico asesor, el diagnóstico de la situación actual y los grupos vulnerables. Adelante, Gilda. Hola, muy buenos días a todos y agradecidos también por la convocatoria de los que han podido participar en este webinar. Esto es de relevancia de salud pública, dado que nosotros tenemos un dato, ¿cierto?, a través de la epidemiología, que nosotros hemos establecido una estrategia nacional de micronutrientes conformado por un equipo de expertos asesor del MinSal. Por lo tanto, esta presentación es la introducción a esta estrategia y cómo se conformó este equipo experto asesor del Ministerio de Salud. Fundamentalmente, la epidemiología en materia de micronutrientes fue entregada por las dos encuestas de salud, tanto del año 2016-2017 y la del 2010, y además la encuesta nacional de consumo alimentario. Fue lo que motivó a la autoridad ministerial a desarrollar una estrategia nacional para la prevención y control de la malnutrición de micronutrientes para Chile 2020-2030. Para lograr este objetivo era necesario contar con una fuente de experticia externa para prevenir y controlar la deficiencia de micronutrientes de manera integrada, evitando excesos por el consumo inadecuado de algunas vitaminas y minerales por la población de nuestro país. Esto se basó en hacer una resolución, ¿cierto?, en que se crea un equipo técnico asesor en materia de nutrientes. Fue una resolución exenta de abril de 2019 y cuya finalidad, como ya les mencionaba, era representantes tanto de sociedades científicas como representantes de universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, investigadores en micronutrientes de la población general o específica estuvieran incorporados en este equipo asesor.
También hubieron representantes de organismos y agencias internacionales en materia de micronutrientes, entre ellos, por ejemplo, tenemos la FAO, que nos apoyó bastante en el tema que corresponde a lo que es la dieta en general y la variabilidad de la alimentación que puede ser otorgada a través de una alimentación saludable. También convocamos para esta conformación a referentes técnicos, colaboradores del MinSal, de diferentes departamentos y divisiones relacionados en el área. Nuestra responsable fue la jefa de división, María Paz Grandón, y la jefatura del Departamento de Nutrición, María José Arce, que en este momento ella participó activamente en establecer estos equipos de expertos. Para ello se eligió también una presidenta, que fue la doctora Catalina Leroy, que estará también en este webinar, y la coordinadora técnica responsable es quien les habla, Gilda Herrera. Agradecemos muy especialmente a todos los expertos que voy a nombrar acá: Alejandra Lanas, ¿cierto?, que ella era representante de la Sociedad Chilena de Endocrinología; Arturo Bursuski, pediatra de la inmunología de la Universidad Católica; Bárbara Ángel, que es matrona, experta en el tema de adultos mayores, Instituto de Nutrición y Alimentos de la Universidad de Chile; Carla Leiva, la nutricionista, que también hoy día nos va a exponer con respecto a vitamina D; Catalina Leroy, pediatra, gastroenterólogo de nutrición pediátrica de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica y hoy día en la Universidad de Chile, representante de la SOCHIPE; Cecilia Albala, geriatra, licenciada en Salud Pública, profesora titular del Instituto de Nutrición y Alimentos; Cecilia Mellado, genetista clínica de la Universidad Católica de Chile; Claudia Riedel, y bioquímico del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia de la Universidad Andrés Bello; Dolores Buzo, bióloga, Centro de Investigación e Innovación de la Universidad de los Andes; Hugo Sánchez, médico cirujano académico, experto también en el área de adultos mayores de la Universidad del INTA, Universidad de Chile; José Galgani, nutricionista, profesor asociado, el Departamento de Nutrición y Diabetes de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica; Lorena Mozo, que nos presentará lo que corresponde a yodo, endocrinóloga, profesor asociado de la Universidad Católica de Chile; Manuel Ruz, tecnólogo médico, académico de la Facultad de Medicina, División de Ciencias Médicas Norte, Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile; Miguel Arredondo, tecnólogo médico del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, y también fue un miembro de la Sociedad Chilena de Nutrición, SOCHINUT; la doctora Raquel Barros, pediatra endocrinólogo de la Universidad de Chile, del Instituto de Nutrición y Alimentos; Rosa Andrea Pardo, pediatra, genetista del Hospital Clínico Universidad de Chile, del Complejo Asistencial Dr. Soto del Río; Sandra Hirsch, médico cirujano, asesor del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Para ello, los colaboradores más que estuvieron bastante involucrados en este equipo fue Homero Martínez, específicamente relacionado con los folatos o ácidos fólicos, y Rucha Rondier, que es un oficial de nutrición de la FAO, especialmente relacionado con la alimentación saludable y cómo podíamos nosotros hacer este complemento de la alimentación saludable y la suplementación y fortificación de alimentos. Agradecemos a ellos todo el enorme apoyo que recibimos. Durante un año se estuvo trabajando para poder desarrollar y elaborar una estrategia nacional de micronutrientes. ¿Cuál fue el propósito de este equipo asesor? Fue diseñar un plan nacional de prevención y control de micronutrientes para la población general, con énfasis en grupos de población de mayor vulnerabilidad, como son los niños, las niñas y adolescentes, mujeres de edad fértil y gestantes y adultos mayores, el grupo vulnerable de la población. Los objetivos de este equipo fueron asesorar a las autoridades del Ministerio de Salud en la definición de políticas públicas relacionadas con micronutrientes y recomendar modificaciones en la planificación del Ministerio en esta materia. Evaluar la necesidad de modificaciones normativas, guías que faciliten la implementación y evaluación de las políticas públicas y acciones en micronutrientes. Realizar recomendaciones de políticas públicas y regulatorias en base a la revisión de la evidencia, revisión de guías, normas y protocolos relativos en la materia. Contribuir a posicionar el tema de micronutrientes, relevando la importancia de la alimentación saludable y la compatibilidad de ellos en programas o estrategias ministeriales y desafíos de los distintos sectores gubernamentales. Para ello, uno de los objetivos metodológicos
que se presentó al Ministerio para establecer una estrategia de micronutrientes fue analizar la evidencia epidemiológica reciente proveniente tanto de las encuestas nacionales de salud como de la encuesta de consumo alimentario, revisar las políticas, estrategias y medidas adoptadas por diferentes países para atender la deficiencia de micronutrientes de la población, con énfasis en su efectividad, las lecciones aprendidas, las limitaciones y desafíos existentes para implementar estrategias, planes, programas de fortificación o suplementación en otros países o en Chile. Analizar también la apuestas, se puede decir, metodológicas y herramientas diagnósticos existentes que son hoy día utilizadas para la prevención y control de la malnutrición de micronutrientes en la población. Y en este sentido, era también favorecer el intercambio de ideas entre el MinSal, organismos y agencias internacionales del área, con expertos en estas políticas públicas, para determinar la formulación de una estrategia integrada, armonizada, para abordar los problemas prioritarios de micronutrientes existentes en nuestra población. Es así, de acuerdo a toda la evidencia existente, los micronutrientes seleccionados, como ya nos mencionó nuestra jefa de división, fue el análisis de propuesta de yodo, el análisis de propuesta de vitamina D como priorizados dentro de corto plazo, el análisis y propuesta de ácido fólico, de hierro y zinc, y la vitamina B12 específicamente en las personas mayores, y la propuesta final fue la que tenemos hoy día, que es los programas de fluoración que existen en nuestro país. Es así que, dado estas condiciones, esto fue por qué nació esta estrategia y la importancia de los micronutrientes para la, como comúnmente llamamos el hambre oculta, que probablemente tenemos nosotros hoy día unas tasas de obesidad bastante altas, pero lo que incorpora también que tengamos algunas deficiencias y también algunos excesos en algunos micronutrientes que hoy día tenemos que estar en situación de modificar nuestras regulaciones y también hacer para que la población tenga una mejor salud, tanto de aquellos más vulnerables como de la población general. Le agradezco mucho a todos los participantes y también a todos los expertos que apoyaron en esta definición, en haber extrapolado algunas evidencias internacionales a nuestro país y que pueden dar la claridad de por qué hoy día estamos en la situación de a lo mejor buscar algún programa de micronutrientes que podamos sustentar todas estas falencias como de relevancia de salud pública. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, escucha. Agradecemos tu importante exposición, Gilda. Vamos a continuar con el programa. Es por esto que, cierto, continuando con el programa, invitamos a la presidenta del equipo técnico asesor, doctora Catalina Leroy, médico pediatra, profesora asistente del Departamento de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. Ella nos presentará una descripción general de los micronutrientes seleccionados, de la estrategia de micronutrientes, el abordaje de las prioridades y también sus desafíos. Adelante, doctora. Muy buenos días. Entonces comenzaremos a hablar de cómo fue nuestro trabajo y a grandes rasgos propuesta de lo que fue el resumen de este trabajo. Bueno, la tarea que nos encomendaron era una tarea de un título muy grande, como es diseñar un plan nacional de prevención y control, principalmente enfocado a la deficiencia de micronutrientes. ¿Cuáles micronutrientes? Aquellos seleccionados principalmente por el Ministerio de Salud, sabiendo que existían otros que pueden estar aún en deficiencia, pero podrían quedar para trabajos posteriores. Al empezar a abordar este gran trabajo, nosotros comenzamos a revisar, y también por el Ministerio se nos fue otorgado, ¿cierto?, qué se sabía en cuanto a los estudios poblacionales que se contaban en Chile, en cuanto al estado nutricional de algunos de estos micronutrientes, ya que no teníamos para todos ellos. Ojalá que además de evaluar la concentración de las distintas formas que podríamos ver en ese estado nutricional, que realmente tuviera un impacto clínico importante en la salud de las personas.
también un capítulo muy importante porque Chile posee ya varias fortificaciones de varias décadas atrás, por lo cual era importante saber cómo se habían gestado, qué efectos habían tenido, tanto beneficiosos como tal vez ciertos riesgos, y por lo tanto que había que seguir trabajando en ellos. Muchas veces, como digo, no encontramos trabajos o no estaban contempladas todas las edades, por ejemplo, en las encuestas nacionales. Por eso que también se revisó qué se sabía en cuanto a nivel de ciertos micronutrientes, pero algunas muestras o grupos etarios específicos de la población. Y para eso tuvimos que ver también cuándo se realizó esto, porque quizás ya no era el mismo escenario del que estamos viviendo actualmente, por la ingesta que tenemos, por en el fondo la disponibilidad de alimentos, tal vez porque se está cambiando, ¿cierto?, algunos patrones alimentarios. Y ver también cuál podía ser su representatividad, ya que al ser una muestra no necesariamente estaba trabajada como para poder ser extrapolable para toda la población chilena. Luego, siguiendo en el fondo con la búsqueda de ver cómo podía estar este micronutriente, también revisamos estudios internacionales del estado nutricional de ellos, de su impacto clínico, y evaluar muy bien si era extrapolable o no esos resultados para nuestra población o para tal vez un grupo de la población. Y finalmente, ver experiencias internacionales en relación a la fortificación, y para eso fuimos revisando sus protocolos, a ver en el fondo cómo se hizo, en qué alimentos se hizo, qué efecto tuvo, cuáles fueron las dosis, por cuánto tiempo, etc. Y nuevamente con todos los desafíos que implica para Chile, si es que era tal vez el alimento más indicado para usar de vehículo, por otro lado tal vez existen ciertas razones geográficas o de otro tipo que en el fondo puede hacer que finalmente esa experiencia internacional pueda ser adoptada también en Chile. Ver qué beneficios en salud pública, y a veces también esto es algo difícil porque pueden mejorar las concentraciones del micronutriente, pero los beneficios muchas veces se ven a muy largo plazo. Y también riesgos por exceso. Y es así, viendo todos estos factores que fue nuestro gran trabajo durante todo ese año para los distintos micronutrientes, ya pudimos, antes de llegar a la propuesta final, ¿cierto?, ir manejando ciertas ideas que teníamos que, por lo cual, estar dirigiendo estas propuestas. No podía cambiarse todo inmediatamente y tampoco podían hacerse propuestas sin tener una base realmente importante, sólida, o que realmente nos represente como Chile. Entonces, como grandes, en el fondo, consideraciones al realizar este informe que ustedes van a poder leer, y para que ustedes entiendan también cuáles fueron nuestros desafíos o dificultades, a grandes rasgos se pudo ver que debían mantenerse aquellas intervenciones que ya están evaluadas exitosamente como salud pública en Chile. Y que algunas de ellas, por supuesto, requieren modificaciones en base a los nuevos conocimientos o evidencia disponible, como así también en tal vez reglamentos, ciertos sanitarios en los cuales tal vez se quiere hacer una nueva intervención y por lo cual se debe modificar también, porque no se había pensado previamente en eso. Sin angustiarse mucho más, conocer que en el fondo a veces existe ausencia de información de la población de algunos de estos micronutrientes, como de algunas de sus fortificaciones. Y eso en el fondo la propuesta tal vez no está dirigida inmediatamente a hacer un cambio, sí se propone en el fondo que se hagan ciertos estudios nuevos, se guarde presupuesto para eso, en fin. Implementar nuevas fortificaciones, ¿cierto?, por la deficiencia nutricional que ya existe, tanto a nivel Chile como internacional, así como ya se han estado implementando en otros países y sí se han mostrado resultados muy buenos. Y algo también muy importante es que se debe finalmente destinar o reservar financiamiento en las encuestas internacionales en las encuestas nacionales para estos fines, como también en fondos concursables de investigación, ya que en el fondo realizar un diagnóstico poblacional tal vez no necesariamente a veces porque es tan tentador aparentemente por los que están revisando los trabajos
de investigación a los concursos de fondos nacionales. En relación a yodo y vitamina D, estos son los cuadros en el fondo resumen que ustedes van a poder ver en la propuesta, van a hablar doctora Mozo y la nutricionista Carla Leiva mucho más en profundidad. En relación a ácido fólico, que ya viene hace bastante tiempo, se va a mantener la fortificación de la harina. Por supuesto, ojalá poder determinar, hacer un seguimiento un poco más seguido, ¿cierto? Deben modificarse ciertas cosas del reglamento sanitario de los alimentos para alimentos que sean distintos a la harina. Mantener la monitorización de la prevalencia de los defectos del tubo neural en recién nacido, que es algo muy importante, ir elaborando informe, y también algunas modificaciones en la guía perinatal para la recomendación, ¿cierto?, de algunas dosis diferentes. En cuanto a vitamina B12, acá aún nos falta información sobre cómo está la vitamina B12 junto con ácido fólico en la población general, especialmente en personas mayores. Esto no quiere decir que no exista, sino que debe ser actualizar y una población más grande, un N mayor. Y conocer los hábitos de consumo de las personas mayores beneficiarias del PACAM, incluyendo estas barreras de consumo, ¿cierto?, de los productos entregados. En cuanto a hierro y zinc, que también es una fortificación hecho en el Plan Nacional de Alimentación, ¿cierto? Y PACAM, hay que determinar a nivel poblacional hemoglobina y ferritina para ver en el fondo si está siendo adecuado, como también ir viendo cómo está haciendo el consumo. Y mantener la fortificación de hierro en la harina de trigo, y para eso también es importante ver cuánto es lo que está contribuyendo, ¿cierto? Esta fortificación en la harina finalmente en la hemoglobina y ferritina a nivel de la población. Y finalmente para flúor, ya establecer la fluoración universal de agua potable, porque existen algunas comunas aún en deuda, actualizar esta norma, que ya lleva bastantes años, aumentar la cobertura de aplicación de flúor vaní en los distintos centros de párvulo Junji, Integra y EDUC, y aumentar la cobertura del programa de alimentación escolar con la leche fluorada a las regiones rurales que no tienen aún fluoración actual de su agua potable. Entonces esto fue el resumen de estos micronutrientes, y ahora en mucho mayor detalle podremos escuchar en relación a yodo y vitamina D. Muchas gracias, doctora, por su importante presentación. A continuación, ¿cierto? Para todos aquellos que se están incorporando a este webinar, recordar que nuestro objetivo es difundir a los profesionales de salud, la academia y la industria, entre otros interesados, los avances y desafíos en el abordaje de las políticas públicas en micronutrientes para la población. Esta actividad ha sido organizada por el Departamento de Nutrición y Alimentos de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, quienes junto al gran apoyo, ¿cierto?, del apoyo técnico de la plataforma Hospital Digital, hemos podido realizar esta actividad esperada por los equipos de salud, la academia, la industria y también por otros grupos interesados. Bueno, retornando al programa, corresponde el turno de la presentación de la nutricionista Carla Leiva, nutricionista magíster en nutrición y alimentos, mención clínica, académico de la Pontificia Universidad Católica, miembro del equipo de expertos asesor del Ministerio de Salud, quienes nos presentará el diagnóstico actual y la propuesta de abordaje de vitamina D, micronutriente, de abordaje prioritario de intervención. Bueno, tal como mencionó Andrea, ¿cierto? El día de hoy les voy a presentar lo que hicimos en el equipo de trabajo de micronutrientes respecto al diagnóstico y la propuesta para el abordaje de la deficiencia de vitamina D en la población chilena. Es importante mencionar que en este equipo de trabajo, ¿cierto?, con vitamina D no solo estuve yo trabajando, sino también la doctora Leroy y el doctor Arturo Borsuski, así que me parece importante mencionar, ¿cierto?, que esta presentación fue fruto de ese trabajo. Vamos a tratar algunos conceptos respecto a vitamina D, la situación epidemiológica actual, respecto a fortificación, lo que se está haciendo en otros países, y qué pasa en Chile y cuál es la propuesta para nuestro país. A modo de introducción, ¿cierto?, tenemos que mencionar que la vitamina D
presenta funciones más que relevantes en nuestro organismo. En un inicio, ¿cierto? Sabemos que tenemos fuentes dietéticas que nos proveen vitamina D, y también tenemos esta fuente a través del sol, que básicamente es la fotolización del 7-dehidrocolesterol que proviene de la dieta en previtamina D3. Ambas fuentes nos permiten obtener previtamina D3, que finalmente a nivel del hígado y del riñón es hidroxilada para formar, ¿cierto?, la 1,25-dihidroxivitamina D, que es la forma activa, aquella que tiene la función biológica en el receptor nuclear de vitamina D. ¿Cuáles son las funciones de la vitamina D? Sabemos que hace ya aproximadamente más de 20 años se ha descubierto nuevas funciones, además de la función clásica que conocemos la mayoría, que es la función ósea, ¿cierto? La función ósea de hemostasis de calcio y fósforo, absorción intestinal, ¿cierto?, de estos micronutrientes y este recambio óseo. Pero además de esta función clásica, tenemos funciones a nivel del cáncer, del sistema inmune, músculo y sistema cardiovascular. Por lo tanto, efectivamente, tener niveles normales de vitamina D es una protección. Una protección, ¿cierto?, para nuestro organismo y para la prevención de varias patologías, tales como aquellas de tipo cardiovascular, como a nivel del cáncer. ¿Qué puntos de corte utilizamos para la ¿qué puntos de corte utilizamos para la vitamina D? Bueno, para poder medir cómo están los niveles en los seres humanos de vitamina D, tenemos que medir la 25-hidroxivitamina D. ¿Por qué utilizamos este metabolito? Porque es el metabolito más abundante a nivel sanguíneo y por lo tanto el más estable y que nos permite saber cómo varían los niveles de vitamina D. La verdad es que depende de la sociedad a la que acudamos, es el nivel que se considera normal. Sin embargo, prácticamente todas las organizaciones concuerdan en que la deficiencia de vitamina D es aquella que se presenta cuando los niveles de este 25-hidroxivitamina D están bajo 20 nanogramos por ml. ¿Ya? Entonces, como acuerdo, la verdad a nivel internacional, todos dicen que la deficiencia viene cuando los niveles están menores a 20 y que la suficiencia o normalidad es cuando los niveles están sobre 30. Así que esos son los dos puntos de corte que probablemente más nos interesan. ¿Por qué se considera sobre 30 suficiencia? Porque los estudios dicen que entre 28 y 32 nanogramos por ml existe el mayor estímulo a la absorción intestinal de calcio. Y como la función clásica de la vitamina D, ¿cierto?, es hueso, por supuesto que se definió entonces como suficiencia a niveles sobre 30. Respecto a la ingesta de vitamina D, el Instituto de Medicina de Estados Unidos definió que los requerimientos de vitamina D, ¿cierto?, dependen del grupo etario al que pertenezcamos, y en este caso en niños menores de 1 año, la DRI, ¿cierto?, en este caso la ingesta adecuada es de 400 unidades internacionales. Y es por eso que en Chile, ¿cierto?, actualmente sabemos que a nivel ministerial se entrega en todos los SFAM, ¿cierto?, de Chile a todos los niños de forma universal gotitas que contienen 400 unidades internacionales de vitamina D al día. Ya eso es como parte de un programa de suplementación que lleva bastante tiempo en nuestro país. Luego, en mayores de 1 año, lo que se sabe es que la RDA es de 600 unidades internacionales en todos los grupos, sin importar, ¿cierto?, si son adultos o embarazadas o nodrizas. Y en el caso de adultos mayores, en este caso sobre 70 años, se define la RDA como 800 unidades internacionales. Ahora, ¿qué pasa con la R? La EAR, es cierto que sabemos que es la que cubre el 50% de la población, se definió para todos los grupos como 400 unidades internacionales. Entonces, si pudiéramos resumir, niveles adecuados de vitamina D, sobre 30, deficiencia bajo 20 nanogramos por ml de la 25-hidroxivitamina D, y la ingesta a la que deberíamos aspirar, ¿cierto?, en población general, que se utiliza para fortificación, que es la EAR, es de 400 unidades internacionales. Entonces esos son dos conceptos importantes que tenemos que tener en mente. Ahora, ¿qué pasa con la situación epidemiológica actual respecto a vitamina D en Chile? Tal como mencionó Gilda, ¿cierto?, y la doctora Leroy, recientemente tenemos los resultados, ¿cierto?, de la Encuesta Nacional de Salud, que se realizó el año 2016 y 2017, y que por primera vez incluyó la medición de los niveles 25-hidroxivitamina D en población chilena.
se incluyó a 2 grupos que fueron considerados grupos de riesgo, que son las mujeres en edad fértil y los adultos mayores, y lo que encontramos es que el 52% de las mujeres en edad fértil está en rangos de deficiencia de vitamina D, es decir, niveles menores a 20 nanogramos por ml, y que solo el 11% presenta niveles óptimos. O sea, realmente una situación preocupante, porque quiere decir que aproximadamente el 90% de las mujeres en edad fértil están en rangos que no son suficientes de vitamina D en Chile. Y además se evaluó una subcategoría que es la deficiencia severa. ¿Por qué es tan importante la deficiencia severa? Porque es aquella que se relaciona con las patologías óseas de mayor complicación, que son el raquitismo en los niños y las osteomalacias en los adultos, que finalmente determina ciertas fracturas, por ejemplo, en adultos mayores. Y lo que se encontró es que en mujeres en edad fértil, un 15,9% de estas mujeres presentaba deficiencia severa, es decir, presentaba este factor de riesgo adicional a nivel óseo. Luego, cuando nos vamos a los resultados en población adulta mayor, de ambos sexos, eso es importante mencionar, nos damos cuenta que la situación no es muy diferente, incluso la deficiencia es mayor, ya que un 58,5% de la población adulta mayor en Chile presenta rangos de deficiencia, ¿ya? Y de estas, el 16% deficiencia severa, lo que también nos preocupa, por supuesto. Bueno, respecto a la población infantil, porque yo mencioné ciertas mujeres en edad fértil, mencioné adultos mayores, pero no había mencionado la población infantil. La verdad es que la situación es incluso más preocupante. Recientemente se publicó este trabajo que se hizo en la Universidad de Chile en conjunto con el INTA y la Universidad Finisterra, si no me equivoco, y lo que se hizo fue evaluar el estatus de vitamina D en niños de Chile con estado nutricional normal, sobrepeso y obesidad, y lo que se vio es que efectivamente existía una alta prevalencia de deficiencia. De hecho, ellos encontraron que en niños entre 4 y 14 años de las regiones de Santiago, Antofagasta y Concepción, es decir, fue bastante representativo porque incluyó a 3 regiones de Chile, encontró que un 80,4% de la población presenta deficiencia de vitamina D. Vimos antes que aproximadamente un 60% de la población adulto mayor y de las mujeres en edad fértil presentaban deficiencia, aquí encontramos un 80%. O sea, solo un 20% tiene niveles, en teoría, de insuficiencia o de normalidad de vitamina D de los niños en Chile. Entonces, realmente nos damos cuenta que la vitamina D es un problema en la población chilena, en la población adulta mayor, en la población de mujeres en edad fértil, pero también en los niños. Y obviamente eso nos lleva a la conclusión de que hay que hacer algo y que, por lo tanto, es importante una intervención. Y es por eso que en este trabajo que se hizo, ¿cierto?, en esta mesa de trabajo de micronutrientes, se eligió a la vitamina D como un nutriente prioritario. Ahora la pregunta es, ¿qué factores influyen en el estatus de vitamina D? Que tal vez podrían explicar esta deficiencia de un 60% en mujeres en edad fértil y adultos mayores, de un 80% en niños. La verdad es que son varios los factores que influyen en los niveles de vitamina D. Ya vimos que una forma de obtener vitamina D es a través, ¿cierto?, de la fotolización en la piel, con los rayos UVB, también a través de la dieta, ¿cierto? Entonces esos dos vehículos son importantes y hay que analizarlos. La edad también es otro factor, por eso que también en adultos mayores la deficiencia es mayor, ya que lo que se sabe es que en adultos mayores disminuye la capacidad de sintetizar vitamina D. Y otro de los factores importantes, que de hecho se encontró en el estudio que se realizó en niños, es que el estado nutricional está relacionado con menores niveles de vitamina D, debido a esta captación en el tejido adiposo de vitamina D que impide que la vitamina D circule en la sangre. Entonces, por todas esas razones, probablemente en Chile existe una alta deficiencia de vitamina D. Ahora, ¿por qué la síntesis cutánea en Chile no es tan eficiente como ocurre también en otros países? Porque nuestra latitud es más bien una latitud sur. Lo que se sabe es que una latitud sobre 30 aumenta el riesgo de deficiencia. Santiago hacia el sur ya es latitud 33 en adelante, por lo tanto al parecer desde Santiago hacia el sur ya la latitud es un factor de riesgo. Las estaciones del año, en invierno y otoño, baja de forma importante la síntesis de vitamina D porque hay una inclinación, ¿cierto?, de la Tierra. También la contaminación, sabemos que en Chile hay ciudades muy contaminadas como Santiago, Concepción y Temuco.
es importante también entender que si nos exponemos al sol y lo hacemos en horarios que tal vez no existe la máxima radiación UVB, tampoco tal vez vamos a sintetizar lo que queremos, pero también sabemos que no podemos exponernos en tiempos de riesgo porque aumenta el riesgo de cáncer de piel. Entonces está esa contradicción, ¿cierto? Y sabemos además que el uso de bloqueadores solares también prácticamente neutraliza en un 100% la síntesis de vitamina D. Entonces todos esos factores hacen que en Chile la latitud sea un problema y por lo tanto la síntesis de vitamina D a nivel de la piel, ¿cierto?, sea muy baja. Y esa es una posible explicación, ¿cierto?, de por qué existe deficiencia en nuestro país. Ahora, ¿qué pasa con la ingesta dietética si es este otro vehículo para obtener vitamina D? Bueno, a nivel de la población en general, nosotros podemos obtener vitamina D, como dijimos, a través de los alimentos, ya sea alimentos naturales como fortificados, y a través de suplementos. La verdad es que a nivel poblacional, lo que dicen los estudios es que es difícil suplementar, porque la adherencia es muy baja. En menores de un año, ¿cierto?, existe esta suplementación, porque sabemos que los niños no se pueden exponer al sol, y son un grupo de riesgo, ¿cierto?, importante al que tenemos que abarcar, y es por esto que existe suplementación en menores de un año. Pero las recomendaciones generales es que cuando tenemos deficiencias poblacionales, deberíamos acudir a la fortificación del alimento. Y ahí está el por qué, entre otras cosas, incluimos este nutriente como un nutriente crítico. Ahora, ¿qué pasa con la ingesta de vitamina D en nuestro país? Hay pocos estudios en realidad en Chile que muestren la ingesta de vitamina D. Sin embargo, la encuesta latinoamericana de nutrición y salud del 2016, que se realizó en población de 15 a 65 años de edad y que fue bastante representativa, nos arrojó que la ingesta de vitamina D aproximadamente es de 112 unidades internacionales a través de alimentos naturales, sin incluir la suplementación. Es decir, la ingesta de vitamina D es bastante baja en población chilena. Sabemos que la recomendación, ¿cierto?, es de, la DRI es de 600 unidades internacionales, la RDA, y acá dice que la ingesta es de 112 unidades. Entonces ni siquiera llegamos al 15-20% de la recomendación. Es por eso es tan importante que acudamos a otras fuentes de vitamina D, por ejemplo, a través de la fortificación. Ahora, ¿qué alimentos son buenas fuentes de vitamina D? Muchas publicaciones en redes sociales, ¿cierto?, y en la prensa mencionan que los lácteos y los huevos son buenas fuentes de vitamina D, y la verdad es que los estudios que han hecho obviamente que han incluido estos vehículos alimentarios, demuestran que los lácteos y los huevos no son buena fuente natural de vitamina D. De hecho, el aporte de vitamina D en la leche es de 0,8 a 30 unidades internacionales por litro. Y esto me refiero a una leche que no viene fortificada, una leche natural, descremada, entera o semidescremada, ¿cierto?, a la que se le repuso los nutrientes una vez procesada, ¿cierto?, tiene un aporte final que no supera las 30 unidades internacionales por litro. Y eso es un aporte muy bajo, entendiendo que nosotros tenemos una ingesta muy baja ya a través de los alimentos naturales. Entonces, efectivamente, la leche sin fortificación no es un buen vehículo de vitamina D. Lo mismo ocurre con los huevos, lo que no quiere decir que nos vamos a recomendar, ¿cierto?, la ingesta de huevos, que es un alimento muy saludable. Pero una unidad de yema aproximadamente tiene entre 1 y 72 unidades internacionales de vitamina D. Es una buena fuente, por supuesto, pero probablemente el huevo por sí solo no nos va a permitir llegar a la ingesta recomendada, que es de 600 unidades internacionales. ¿Qué pasa con los pescados? Bueno, aquí encontramos el gran vehículo de vitamina D, o sea, la gran fuente alimentaria, ¿cierto?, mundial de vitamina D natural son los pescados grasos. De hecho, las mejores fuentes son el hígado de pescado y el bacalao, y como dato cierto importante, hay que entender que hay variaciones en el contenido de vitamina D, pero sin importar estas variaciones, todos los pescados grasos son buenas fuentes de vitamina D. Acá hay algunos ejemplos: el salmón, la caballa, las sardinas y el atún contienen entre 200 y 600 unidades de vitamina D. O sea, realmente son un excelente vehículo, y esto es por porción de alimentos, que es aproximadamente los 100 gramos. Entonces, efectivamente, si podemos mencionar un gran vehículo de vitamina D, una gran fuente alimentaria, son los pescados grasos, una fuente natural. Y es por eso que, por supuesto, que recomendamos, entre otras cosas,
no solo por vitamina D, también por omega 3, ¿cierto? Fuente de proteínas, la ingesta de pescados grasos. Sin embargo, esa es la única buena fuente que tenemos actualmente en Chile. ¿Qué otras formas tenemos de incorporar vitamina D a los alimentos, además de estos vehículos como los pescados grasos, ¿cierto? La fortificación. Tenemos también un método que se llama bioadición o biofortificación, que básicamente consiste en aumentar el contenido de vitamina D en los alimentos sin adicionar de forma exógena directa la vitamina D, sino que entregando al animal, en este caso, en su alimento, en su pellet, la vitamina D. Y eso permite que la carne de gallinas y de ganado vacuno contenga más vitamina D, lo mismo su leche y en este caso los huevos de la gallina. Entonces, esa es otra forma de incorporar vitamina D que se ha realizado, que se ha hecho en países como Finlandia, como en países del norte de Europa. Sin embargo, actualmente sigue siendo un método muy caro y costoso, y es por eso que al parecer todavía el costo-beneficio no es suficiente como para implementarlo, por ejemplo, en Chile. Entonces, después de lo que mencionamos, ¿cierto? Que efectivamente en Chile existe un 60% de deficiencia en mujer en edad fértil y en adultos mayores, en niños un 80%, que existen pocas fuentes alimentarias de vitamina D, el pescado graso lejos el que tiene cierto un mayor contenido. Sin embargo, la ingesta en Chile total de la población chilena de vitamina D es muy baja, no supera las 120 unidades internacionales, cuando, ¿cierto? La RDA, que es la recomendación, es de 600 unidades, y nos queda un largo trecho por cumplir. Y todo eso nos lleva finalmente a darnos cuenta que tenemos que obtener a través de la dieta este micronutriente, ya que la suplementación global y nacional presenta baja adherencia y no es la mejor opción. Y es por esto que la guía para la fortificación de alimentos con micronutrientes, en este caso de la OMS, plantea la fortificación de alimentos como una alternativa. Y una de las alternativas que plantea de fortificación es justamente la de vitamina D. Entonces, ¿qué pasa con esta fortificación en el mundo? Actualmente se han publicado varios estudios, ¿cierto? Entre ellos, algunos ensayos controlados aleatorizados de buena calidad metodológica, que justamente estas revisiones sistemáticas a través de estos ensayos permiten determinar los efectos de los alimentos enriquecidos con vitamina D sobre los niveles de 25-hidroxivitamina D. Y justamente esta revisión sistemática incluyó 7 de estos estudios, y lo que se vio en todos los trabajos, independiente de la dosis que se utilizó de fortificación o el alimento fortificado, es que hubo un aumento significativo de los niveles de 25-hidroxivitamina D, y que este aumento varió entre los 5 y los 13 nanogramos por ml. O sea, efectivamente, estos estudios nos demuestran que fortificar los alimentos con vitamina D tiene un efecto clínico en el paciente, es decir, el paciente consume el alimento y los niveles de vitamina D mejoran y aumentan. ¿Qué conclusiones encontraron ellos? Algunas de ellas es que mientras más deficiencia tiene el paciente, más es el incremento de 25-hidroxivitamina D, porque obviamente a nivel clínico, a nivel del organismo, ¿cierto?, se absorbe prácticamente todo lo consumido. Entonces, obviamente, mientras mayor deficiencia, mejor incremento en los niveles. ¿Qué alimentos se fortificaron en estos ensayos controlados? Diversos alimentos, y se apuntó a diversos grupos etarios. Algunos de los alimentos fueron harina, principalmente lácteos, jugo de naranja, distintos estudios, ¿cierto?, en distintas poblaciones. Y lo que se encontró es que estas fortificaciones iban de 200 a 1000 unidades internacionales, ¿cierto?, en los distintos vehículos, y que, como les mencionaba, los niveles aumentaron en promedio 10 nanogramos por ml. Así que efectivamente fortificar los alimentos con vitamina D impacta en los niveles de la 25-hidroxi. Entonces, efectivamente ya sabemos que fortificar con vitamina D es eficiente, es efectivo. Ahora la pregunta es ¿cuándo fortificar? ¿Cómo decidir que en mi país es necesario fortificar los alimentos con vitamina D? Este mismo guía de trabajo que les mostré a un inicio de la OMS, que fue justamente elaborado por expertos internacionales, menciona que debemos considerar la fortificación sistemática en poblaciones que tengan más del 2,5% de sus habitantes con deficiencia severa de vitamina D.
Y con deficiencia severa me refiero a que el grupo que tiene niveles menores a 12,5 nanogramos por ml, que es el punto de corte que mencionamos que se relaciona a raquitismo, osteomalacia y fracturas. Y lo que encontramos es que cuando vamos al estudio de la Encuesta Nacional de Salud, ¿cierto? En este caso mujeres en edad fértil, y agregamos los datos por regiones, de Arica a Magallanes, encontramos que la deficiencia severa en todas las regiones del país es mayor a un 2,5% de sus habitantes. Por lo tanto, Chile es candidato absoluto, sin importar la región del país, a fortificación alimentaria, ¿ya? Y además, ellos dicen que la necesidad es imperativa si la prevalencia de deficiencia severa se acerca al 20% en poblaciones específicas, como ocurre en la población adulto mayor, que es de 21%. Así que efectivamente Chile es candidato absoluto a fortificación. ¿Qué otros países han realizado fortificación y que nos sirven a nosotros como un ejemplo, ¿cierto? Estados Unidos, Canadá y Finlandia. El primero en comenzar fue Estados Unidos con la leche líquida en 1930, luego se unió Canadá en 1975 y finalmente Finlandia con probablemente el programa más exitoso de fortificación con vitamina E en el mundo. Tal como ustedes ven acá, Estados Unidos se diversificó, luego de comenzar con la leche líquida, incluyó prácticamente todos los alimentos procesados como dentro de la fortificación, sin embargo es voluntario, ¿ya? Aquí no hay una obligación de la industria americana de Estados Unidos, ¿cierto?, de fortificar con vitamina E, por lo tanto es muy variable de acuerdo al producto que tú compres. A diferencia de Canadá y de Finlandia, donde ellos tienen una política mandatoria, ¿ya? En Canadá es mandatorio fortificar leche, derivados de la leche, y me refiero a leche líquida y en polvo, y margarinas. Y en Finlandia es mandatorio la fortificación de leche líquida fluida y de también margarina, mantequillas y productos de ese tipo. Ahora, ¿qué novedad tenemos respecto a fortificación o cambios recientes? Es que Canadá en 2018 duplicó la dosis de fortificación. Todos los países tenían dosis de fortificación de 40 unidades por cada 100 gramos como recomendación. En el caso de productos, en este caso de leche fluida, es decir, 400 unidades por litro, y Canadá decidió duplicar esta dosis, es decir, ellos recomiendan fortificar con 800 unidades por litro de leche. Y es el único país del mundo que ha hecho esa recomendación, y la hizo, por supuesto, porque hicieron una encuesta nacional de salud antes de esta intervención, y detectaron que aún existía deficiencia, y es por eso que ellos hicieron este cambio. Ahora, ¿qué pasó con Finlandia el año 2000? Ellos el año 2000 hicieron una encuesta llamada FinDiet, ¿cierto?, que es parecida a la encuesta nacional de salud que nosotros hicimos en 2016-2017, y encontraron que los niveles promedio de vitamina D eran de 18 nanogramos por ml, o sea, es decir que la mitad de su población aproximadamente se encontraba en rangos de deficiencia de vitamina D, y que la ingesta de vitamina D era de 200 unidades internacionales. O sea, efectivamente ellos se dieron cuenta ese año que la deficiencia de vitamina D era un problema en Finlandia. Por ello, en el año 2001, ¿cierto?, empezaron con el programa de fortificación que incluyó la fortificación de lácteos y de margarinas, y por supuesto, en el 2011 hicieron, después de 10 años, un segundo diagnóstico para ver el impacto que tuvo esta fortificación en el año 2000. ¿Y qué encontraron? Encontraron que los niveles promedio al fortificar lácteos y margarinas aumentó de 19 a 26 nanogramos por ml, es decir, prácticamente sacaron a la población de la deficiencia, y que la prevalencia de deficiencia disminuyó de un 56 a un 9%. O sea, realmente disminuyó de forma significativa la deficiencia de vitamina E en la población finlandesa. Que es importante mencionar que el riesgo de toxicidad con esta política fue nulo prácticamente, porque solo 8 pacientes presentaron niveles sobre 50 nanogramos por ml, y 7 de ellos recibían suplementos. Por lo tanto, esta ingesta aumentada de vitamina E probablemente no fue por los alimentos fortificados, sino por los suplementos. Ahora, importante mencionar que tener sobre 50 nanogramos por ml de vitamina E no es toxicidad. De hecho, la toxicidad está asociada a niveles sobre 150 y asociados a hipercalcemia. Entonces, efectivamente, esta política, además de ser efectiva, es muy segura,
¿ya? Muy segura y no hay riesgos de toxicidad en la población. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país actualmente con la fortificación de vitamina D? Actualmente en Chile se fortifican algunos aceites, leches descremadas, mantequillas y por supuesto productos del NAC, pero de forma voluntaria, y la dosis de fortificación es muy baja porque el Ministerio de Salud el año 2005 estableció que el límite máximo de fortificación es el 40% de la dosis diaria de referencia, que en Chile es de 200 unidades. Por lo tanto, si es que una industria, ¿cierto?, o una empresa decide fortificar, va a fortificar con dosis muy bajas, y actualmente en Chile no existe una amplia fortificación. Por lo tanto, actualmente, por eso es que la ingesta de vitamina D es tan baja, porque no existe una amplia fortificación de productos con vitamina D. Entonces, efectivamente, como ya mencionamos, Chile es candidato, estamos en una situación similar a lo que Finlandia estuvo el año 2000, tenemos una deficiencia importante, más de la mitad de la población, tenemos además una ingesta muy baja, ¿cierto? 120 unidades internacionales, y además tenemos factores de riesgo de deficiencia de vitamina D, tales como la obesidad, ¿cierto?, el sedentarismo y bajo consumo del único vehículo, ¿cierto?, rico en vitamina D, que son los pescados grasos. La última encuesta nacional de salud nos reveló que solo un 9% de la población consume pescado 2 veces a la semana. Por lo tanto, el único vehículo, ¿cierto?, de vitamina D, lamentablemente en Chile no se aprovecha. Y es por eso que propusimos como prioridad este micronutriente. Ahora, ¿qué factores tenemos que considerar para fortificar? Tenemos que considerar los aspectos éticos, ¿cierto?, los beneficios para la salud pública, los riesgos y la factibilidad. Y lo que sabemos es que efectivamente existe un efecto clínico real al fortificar con vitamina D, entendiendo que nosotros apuntamos en un inicio a la función clásica, que es hueso, y prevención de raquitismo, osteomalacia y fracturas. Y en ese sentido, lo que sabemos respecto a Finlandia es que en un grupo, en este caso en un subgrupo, ¿cierto?, de estudio de 800 reclutas finlandeses, se vio que el riesgo de fracturas por estrés en sujetos jóvenes que tenían deficiencia de vitamina D fue 3 veces el riesgo para aquellos que tenían concentraciones normales. O sea, aquellos que tenían concentraciones normales de vitamina D presentaban una protección respecto al riesgo de fracturas versus aquellos que tenían deficiencia. Entonces, efectivamente, tenemos un efecto clínico real. ¿Qué pasa con vitamina D y mortalidad por todas las causas? También se han hecho algunos metaanálisis, ¿cierto?, respecto a este tema, y se ha encontrado que efectivamente la vitamina D, tal como ustedes ven acá en el gráfico, puede tener impacto en la salud extraesquelética y disminuir el riesgo de mortalidad por un conjunto de causas. Entonces, efectivamente, la vitamina D es una protección tanto ósea como de, en este caso, mortalidad por todas las causas. ¿Qué vehículo alimentario entonces elegimos como equipo de trabajo? La verdad es que analizamos algunos de los estudios que se han publicado recientemente, y tenemos uno publicado por el Dr. Kachman, ¿cierto?, que justamente también trabaja con nosotros y nos asesoró en esta política, que menciona cuáles son probablemente los vehículos que se deben elegir en aquellos países como Chile y países de Latinoamérica, y ahí él incluye la harina de trigo, la harina de maíz y la leche, además de aceites como una posible fuente o vehículo. Y finalmente nosotros como equipo de trabajo elegimos la harina de trigo y la leche. ¿Por qué elegimos la leche? Porque es un excelente vehículo, no solo, ¿cierto?, porque nos va a proporcionar vitamina D, sino también porque contiene calcio, y sabemos que la función clásica de la vitamina D, que es hueso, no solo requiere vitamina D, también requerimos de niveles normales de calcio. Entonces, súper importante este vehículo porque nos aporta no solo, ¿cierto?, la vitamina D, sino también el calcio, en este caso a través de los productos lácteos, y como segundo vehículo, la harina de trigo, porque sabemos que es el alimento probablemente más consumido por los chilenos. Y bueno, entonces hicimos un análisis en las hojas de balance de la FAO en un inicio, ¿cierto?, como primer ejercicio, y nos dimos cuenta que si fortificábamos las mantequillas, también lo hicimos con aceites, y con otras fuentes, además de la harina y la leche, encontrábamos un bajo impacto, ¿ya? O sea, fortificar las margarinas en Chile y los aceites, al parecer,
no tiene un gran impacto porque no es altamente consumido y no nos permite llegar a la recomendación, ¿cierto?, que va entre las 400 y las 600 unidades internacionales de vitamina D, pero si fortificamos la harina de trigo y la leche, probablemente llegamos a una ingesta que se acerca a lo que nosotros esperamos. Y es por ello que nosotros pensamos en estos dos vehículos, porque nos permiten llegar a toda la población, a todos los grupos etarios, son altamente consumidos, además tienen bajo costo, y pensamos en este caso, en esta alternativa como una fortificación mandatoria. Es decir, que desde el Ministerio de Salud se indique esta fortificación. Ahora, ¿qué dosis de fortificación elegimos? Para leche líquida y en polvo, elegimos 1 microgramo por cada 100 gramos o 40 unidades por cada 100 gramos, y en el caso de la leche líquida, 400 unidades por litro. O sea, esa es la dosis que nosotros establecimos, ¿cierto?, para fortificar leche en polvo y leche líquida, lo que aproximadamente aporta 400 unidades por litro, ¿ya?, que es la misma política que actualmente está vigente en Finlandia, que también existe de forma, ¿cierto?, voluntaria, eso sí, en Estados Unidos, y que existió hasta hace pocos años en Canadá. Y respecto a las harinas de trigo, utilizamos la dosis de fortificación que ya existe como voluntaria en Estados Unidos, que es de 90 unidades por cada 100 gramos o 2,25 microgramos por cada 100 gramos de producto. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, hicimos obviamente ejercicios a través de los datos encontrados en la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario, ¿cierto? También a través de los distintos datos que nos entregan el consumo de pan en Chile, de la ODEPA, ¿cierto?, y otras organizaciones. Y lo que nosotros finalmente modelamos es que la ingesta base de vitamina D, a partir de la ELAN, ¿cierto?, que es la encuesta latinoamericana de nutrición y salud, es la ingesta base, que es de 112 unidades internacionales al día. Eso es lo que nosotros actualmente consumimos como chilenos. Si nosotros a eso le sumamos la ingesta de pan promedio, que es de 236 gramos al día, y de lácteos, que es de 325 ml día aproximadamente en población adulta, ambas suman una ingesta final muy cercana a las 400 día, que es la EAR, que es justamente a lo que apuntan los programas de fortificación, ya que eso es una recomendación poblacional. Por supuesto que esta es una primera intervención y queremos ver resultados para ver posibles modificaciones, mejoras, etcétera, pero nos va a permitir al menos acercarnos mucho más a la recomendación de ingesta de vitamina D versus la ingesta inicial, ¿cierto?, que no llega ni siquiera al 20% de la recomendación. Por lo tanto, nuestro primer objetivo, ¿cierto?, como equipo de trabajo y por supuesto como parte de lo que se decidió junto al Ministerio de Salud, es, dentro de nuestras posibilidades, ¿cierto?, erradicar la deficiencia severa de la población chilena, o al menos disminuirla de forma importante, y mejorar los niveles de vitamina D, idealmente sobre 20 nanogramos por ml, para lograr una ingesta promedio que se acerque a las 400 unidades internacionales. Como ya les mencioné, esto es parte de la implementación de la política. Una vez que esta política se implemente, ¿cierto?, de forma mandatoria, ya nos va a quedar evaluar los efectos de la política, tal como decía la doctora Leroy, a través de nuevas encuestas nacionales de salud, y luego de estos resultados, contemplar mejoras, optimizaciones y quizás nuevos vehículos. A nivel internacional, la recomendación es comenzar con 1 o 2 vehículos alimentarios en dosis probadas, para luego ir escalando, ya sea en el mismo vehículo o en nuevos vehículos, para lograr nuevos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por tu importante y muy clara presentación. Muchas felicitaciones y agradecemos nuevamente. Para continuar, antes de continuar con el programa, les queremos recordar que en el chat pueden ir ingresando sus preguntas. Nosotros al final de este webinar, antes de cerrar el webinar, vamos a contestarlas, ¿cierto?, en la medida de lo posible. Bueno, para continuar con el webinar, continuando con el programa, perdón, a continuación expondrá la doctora Lorena Mozo, endocrinóloga, profesora asociada al departamento. Gilda, tu micrófono, perdón. Profesora asociada al Departamento de Endocrinología
y Pontificia de la del Departamento de Endocrinología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro miembro del equipo experto asesor del Ministerio de Salud, que nos expondrá la situación actual y la propuesta de abordaje de micronutriente yodo, prioritario de intervención por el equipo de expertos. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a ir a la... Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la relevancia y antecedentes del problema. Vamos a ver algo del estatus y análisis actual de la yodación en Chile y vamos a ver qué es lo que propusimos con nuestro equipo. En cuanto a la relevancia y antecedentes del problema, debemos recordar que el yodo es la materia prima fundamental para producir hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son fundamentales para el desarrollo neurológico y los procesos metabólicos, y ya desde el año 1800 se sabía que la causa más común de bocio y cretinismo era la falta de yodo. El déficit tiroideo afecta el desarrollo de los pueblos y esto es muy importante desde el punto de vista también de la ética de lo que son las fortificaciones. En nuestro caso, en yodo se puede producir discapacidad mental infantil, un menor coeficiente intelectual, hasta 13 puntos en casos de déficit importante y disminución de la productividad. Algo importante de tener presente es que el cuerpo humano no posee la capacidad de almacenar el yodo durante largos periodos y regularmente necesitamos el aporte de pequeñas cantidades de yodo. Las personas más vulnerables a este déficit son las embarazadas, que tienen un mayor requerimiento por la formación fetal, y los niños. Y lo otro a tener presente es el ciclo del yodo. Recordar algo que en el agua de mar se dice hay 50 microgramos por litro, pero que en el suelo, en los animales, en los vegetales, la concentración es variable y que la deficiencia de yodo va a existir en las poblaciones que residan en áreas de déficit, sobre todo las que están más lejos del mar, o cuyos, en el fondo su suelo no tiene carga de yodo, salvo que hagamos fortificación y que además tengamos una diversificación alimentaria con productos que provengan de áreas yodo suficientes. Las recomendaciones de aporte de yodo de los organismos internacionales son para los niños pequeños desde 90 microgramos por día y hasta 150 en los adultos, y durante el embarazo y la lactancia este requerimiento aumenta hasta 250. Un hito muy relevante fue la política de yodación de la sal, que fue un éxito en la salud pública de los años 60 hasta el 2016. Fue publicado acá en el Lancet como un de gran relevancia, y sobre todo en lo que fue en las Américas. Acá vemos cómo se promovía en ese tiempo la fortificación en yodo, y esto permitió, por ejemplo, en Chile, que la prevalencia de bocio, que era el parámetro con el cual se estaba midiendo el éxito, disminuyera de un 25% de los escolares chilenos con bocio el año 79 a un 10% en el año 90, que fue una de las mediciones más nacionales que tuvimos. ¿Qué pasa actualmente con la situación de la fortificación en yodo desde el punto de vista de si esta se considera obligatoria o mandatoria, como dice acá la leyenda, o no hay una legislación obligatoria, y siendo en fondo la fortificación de las personas en forma voluntaria, o si es desconocida? Bueno, al año 2021, esto está actualizado recién, hay 126 países que tienen fortificación obligatoria a nivel internacional, y 21 países solamente es voluntaria, es decir, cada persona decide o las empresas deciden si van a vender productos yodados o no. Y aquí llama la atención, ¿cierto?, para nosotros, que siempre miramos al norte, que Estados Unidos y gran parte de Europa no tienen una legislación obligatoria. Y aquí es donde uno dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? Si es algo que fue tanto éxito y es tan bueno y lo necesitamos, ¿por qué estos países no están teniendo una legislación obligatoria? Y bueno, aquí hay mucho análisis también del punto de vista de cómo se concibe la
autonomía de los pueblos y hay temas éticos también detrás, pero para nosotros, desde el punto de vista técnico, es relevante. ¿Por qué entonces, pese al éxito de la política, algunos países no la mantienen? Y bueno, y aquí hay una tabla de qué ha ido pasando con el exceso de yodación que empezó en los últimos años a ser un problema. En los años 60 nuestros legisladores y todos los grandes científicos que promovieron la yodación estaban preocupados del déficit, pero en los últimos años ha empezado a aparecer el problema del exceso. ¿Cuál es la hipótesis que explican este exceso de yodación? Bueno, una posibilidad es que existiese una yodación excesiva de la sal en el punto de producción, un exceso del aporte de yodo en la sal por no conocer exactamente el consumo de sal de la población, un control de calidad deficiente, podría haber otras fuentes que sean desconocidas en el agua, en el suelo, en los animales, en las plantas, y una falta de actualización del aporte en relación a los cambios alimentarios de la población. Y también empezaron a aparecer en los últimos años el conocimiento científico acerca de que el exceso crónico de yodo también puede producir daño en la regulación tiroidea y también un daño directo en la tiroides desde el punto de vista tóxico o una exacerbación del daño inmunológico. Entonces, no solo el déficit es un problema y al año 2021 estamos conociendo este tema y no solamente el déficit. ¿Qué pasa, por ejemplo, este estudio de Dinamarca, en los cuales se ve que los valores de TSH, que son los que van a marcar el hipotiroidismo, en lugares que eran yodo deficientes, eran los niveles de TSH más bajos, o sea, había menos hipotiroidismo, que en los lugares que empezaron a ser yodo repleto y que empezó a aparecer más hipotiroidismo. Entonces se habló de este posible daño tiroideo. Este es un estudio de Alemania publicado en 2015 que muestra lo que pasaba también con los valores de TSH antes de la yodación en el momento cero y después de la yodación masiva en los años 2008 a 2012, en los cuales también se ve que hay un cambio en la tendencia de TSH más hacia la derecha, es decir, más hacia el hipotiroidismo. Y también aquí en poblaciones deficientes de yodo comparadas con poblaciones con exceso de yodo, esto es en China, en distintas regiones, y se ve también que el hipotiroidismo empieza a ser más prevalente, y si se fijan aquí es sobre el 20% en lugares en exceso. ¿Qué pasa con los nódulos tiroideos? También se ve, y aquí hay una curva en U, que en los grupos deficientes hay un aumento de los nódulos tiroideos, también del bocio, por déficit. En los grupos suficientes de yodo es menor, pero en los grupos con exceso de yodo, y este es el tema de la curva en U, que tanto el exceso como el déficit se ha asociado con la prevalencia de nódulos tiroideos. Y un estudio publicado en 2018 que también compara la excreción de yodo urinario y la mortalidad en adultos en Estados Unidos, y se ve que por diferentes causas de mortalidad, tanto cardiovasculares como la mortalidad por cáncer, existía una relación positiva a mayores niveles de concentración urinaria de yodo. Si se fijan aquí, quiero que se acuerden de este 200, 400, marca ya un punto de inflexión en el riesgo mayor de mortalidad. ¿Qué datos tenemos en Chile? Bueno, este es un estudio de nuestro grupo que publica datos de embarazadas chilenas y ¿qué es lo que mostramos acá? Que embarazadas chilenas en primer trimestre tienen las hipotiroidias, tenían niveles de yoduria, acá están los niveles de yoduria, y había una mayor concentración de personas con yodurias sobre los requerimientos en las mujeres embarazadas hipotiroidias versus las embarazadas no hipotiroidias.
Y en los datos de la Encuesta Nacional de Salud, nosotros pudimos analizar los pacientes hipotiroidios, que están estos en la línea verde, versus la población general, y había también un riesgo, en el fondo las poblaciones que eran hipotiroidías tenían una tendencia a estar más hacia los valores de sobre los requerimientos, exceso o de riesgo, según OMS, en cuanto a la ioduria. ¿Qué sabemos ahora? Y esto quiero que quede súper claro que lo sabemos ahora, año 2021, digamos, y no lo sabían quienes legislaron el año 68 o 79, cuando partió la yodación en Chile, que el yodo tiene un rango terapéutico estrecho. Es decir, tanto el déficit como el exceso pueden producir un daño. Y en ambos lados, digamos, tenemos patologías que se asocian, y en ambos lados también tenemos temas semejantes. Por ejemplo, el hipotiroidismo, el bocio puede darse tanto por déficit extremo como también por exceso. Y esto nos genera un nuevo desafío, que es que tenemos que estar conociendo permanentemente, porque cuando algo tiene rango estrecho tenemos que tener un análisis permanente del estatus de la yodación en Chile. ¿Cuáles son las recomendaciones del punto de vista de la OMS? Y aquí les quise poner este gráfico para que tengamos en mente que siempre la OMS, cuando define sus normativas a nivel internacional, siempre tiene en consideración el parámetro bocio, que es un parámetro más bien de la deficiencia severa de yodo, y se consideró niveles adecuados de yodo urinario entre 100 y 199, y sobre los requerimientos sobre 200. Y el excesivo riesgo lo considera sobre 300, ¿ya? Sin embargo, en embarazada estos valores se dejaron con un margen más hacia arriba por el requerimiento de mayor producción de hormonas tiroideas durante el embarazo. Hay que recordar las definiciones que ya Carla habló con respecto a vitamina D, que son para tener presente la cantidad de requerimiento promedio estimado en la población, la cantidad diaria recomendada, que se deriva del requerimiento promedio estimado, y la ingesta adecuada, que se propone cuando no se disponga de datos suficientes para calcular la cantidad diaria recomendada. Bueno, ¿qué pasa con el yodo? Lo que les acababa de decir, en general las recomendaciones aproximadamente hasta el 2015 desde el punto de vista de la OMS eran en base a eliminar el déficit, que tiene que ver con la ingesta adecuada, pero recién desde ahí empieza a aparecer la relevancia de la ingesta máxima tolerable. Del punto de vista de la ingesta máxima tolerable, y ya se reconoce que la elevación de la TSH empieza a ser un problema. Y aquí aparece esto que ya hablamos de 90 a 150 como los aportes diarios. En Chile, ¿qué datos teníamos? Teníamos los datos de los escolares, que esto fue el año 2004 publicado, en que Chile llevaba la vanguardia, digamos, en el exceso, ¿cierto? Estábamos con concentración urinaria de yodo muy alta, y ahí fue cuando la normativa se bajó después les voy a mostrar, desde las 100 partes por millón a las 40 partes por millón. Así que teníamos demasiado concentración de yodo urinario perdón, aquí no se vio bien esta diapositiva, pero aquí vemos la distribución de yoduria en un grupo pequeño de embarazadas, que fue una muestra de 1000, y veíamos que la concentración media está como en 173 en las embarazadas. Sin embargo, tenemos un alto porcentaje que tiene niveles sobre 200 y, bueno, y sobre 300 también. ¿Y qué pasa en la Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, que fue cuando tuvimos por primera vez datos de yoduria en la población chilena? La mediana observada es de 200.3, y tenemos sobre los requerimientos un 27% de la población, pero tenemos un alto porcentaje, ven ustedes, como un 23% sobre 300 de excreción de yodo urinario.
¿Qué pasa con respecto a la distribución por edad y por sexo? Bueno, son los hombres jóvenes los que tienen mayor niveles de ioduria. Piensa, estos son medianas, así que aquí el rango puede ser llegar a niveles muy tóxicos también. Y a mayor edad disminuye, probablemente también asociado al cuidado que las personas mayores y a todas las políticas de disminución del aporte de sal, que en el fondo en las personas de mayor edad y del menor consumo de productos procesados tienen menos consumo de sal. Eso es lo que pensamos. ¿Y qué pasa por regiones? Bueno, que vemos que no se distribuye la ioduria en forma pareja, digamos, sino que hay regiones que tienen mayor cantidad de yodo que otras regiones. Así que también hay una diferencia en ciertas regiones que hay que preocuparse, en zonas del norte. Bueno, y aquí nos llamó la atención también la Araucanía. ¿Cómo anda el consumo de sal en Chile? Bueno, aquí vemos lo que también se ha visto en otros países. Piensen la diferencia entre la Encuesta Nacional de Salud año 2010 a 2017. Pese a todos los esfuerzos, y esto es lo mismo que se ve en otras poblaciones, en Estados Unidos, en Inglaterra, que han publicado también estos datos, pasaron acá 7, 8 años y la disminución de consumo de sal, la verdad es que es bastante marginal. Hay una tendencia, esperamos que sea así, pero si se fijan, no es tan significativa en la disminución del consumo de sal. Estamos pegados cerca de los 9,5 a 10 gramos de consumo de sal al día. Y entonces queremos saber, ¿hay una relación entre el consumo de sal y la ioduria en nuestros pacientes? Bueno, en este análisis ecológico por regiones y por edad, vimos que efectivamente hay una relación, por lo tanto podemos decir que nuestras iodurias evaluadas en la encuesta nacional sí tienen su relación con el sodio en la orina, por lo tanto hay... en el fondo podemos decir que el yodo viene en la mayor parte de la sal. Y un análisis muy interesante que realizado por nuestro equipo también, en que tratamos de ver si en las diferentes regiones la ingesta de yodo venía toda de la sal o había algún otro aporte en ciertas regiones del yodo. Y se vio acá que hay algunas regiones en las cuales pareciera haber un consumo de yodo que no se explica totalmente por la sal, como en estas regiones que están en el norte y también en la Araucanía, y hay otras regiones, sin embargo, que tienen un consumo de sal que pareciera no toda estar yodada porque tienen menor ioduria en relación al cálculo del consumo de sal. Ahora, ¿cuánto yodo aporta la fortificación en Chile? Bueno, sabemos que desde el año 79 la normativa fue aportar 100 partes por millón a 10 gramos, por 10 gramos de sal de ingesta. Nosotros tuvimos una ingesta de 750 microgramos al día promedio por 24 años. ¿Qué pasó desde el año 2003? Se bajó la normativa a 40 partes por millón, pero calculado a 10 gramos de sal de ingesta, mantuvimos una ingesta de 300 microgramos día promedio por 17 años. Y lo recomendado actual, OMS, no nos perdamos en que es muy fácil leer la historia en retrospectiva, pero estamos haciéndolo prospectivamente. Actualmente sabemos que la recomendación es de 90 a 150, es decir, la mitad de lo que estamos aportando hasta el día de hoy. ¿Cuánto yodo aportan los alimentos chilenos? Porque uno podría decir, ¿por qué no hacemos lo mismo que hacen los norteamericanos o muchos países europeos? Que es decir, estamos dando mucho yodo, eliminemos completamente la yodación de la sal. Bueno, resulta que lo primero que no sabemos es que no sabemos, ¿cierto? O sea, ¿cuánto aporta el cochayuyo? ¿Cuánto
por ejemplo, traté de calcular aquí cuánto aportan 100 gramos secos de cochayuyo y busqué en distintas fuentes y son 500 miligramos de yodo, pero el dato es muy débil, es decir, en el aporte de composición de los alimentos, la verdad que tenemos una brecha de información muy alta, no sabemos bien, y además hay que acordarse de que las diferentes regiones pueden tener, por ejemplo, la lechuga que yo como, si está en una zona hiperyodada, puede estar con una tierra muy yodada, puede tener una alta cantidad de yodo, pero si estoy en una parte en la cordillera o que no tenga mucho aporte de yodo, mi lechuga, la misma lechuga, no aporta la misma cantidad de yodo, así que hay deficiencia. Ahora, el pescado y los mariscos que sí son una fuente de aporte de yodo, ¿cuánto es el consumo de pescado o marisco en nuestra población? Bueno, las encuestas tanto 2010 como la 2017 muestra que la frecuencia de consumo de pescado es bastante baja, digamos, ¿cierto? O sea, en los distintos grupos de edad, igual solo cercano, alrededor 10% de la población dice que está consumiendo pescado o marisco, y la pregunta en la dieta, en el consumo de mariscos, según los años de estudio cursados, también hay una brecha, si ustedes se fijan, igual que en la mayor parte de lo que es la diversificación alimentaria, y por eso lo puse acá, cuando hay menos de 8 años de estudios, tenemos un 6,3% de consumo de pescado como cumplimiento de la meta, y cuando hay más de 12 años de educación, la población consume casi el doble de lo que consume este otro grupo etario. O sea, tenemos una brecha también, y ahí siempre hay que estarse preocupando de la población más vulnerable, que es la que va a tener menos aporte. Frente a toda esta información actual, ¿qué hacemos ahora como propuesta que podemos proponer? Bueno, hay que tener claro cómo llegamos a que nuestra población consuma el aporte requerido de yodo, y tenemos aquí esta ecuación que se ve difícil de hacer. Hay que pensar solo qué pasaría con cada uno de nosotros si nos dejaran de dar la sal yodada y tuviéramos que preocuparnos de cada micronutriente que tenemos que consumir. Tendríamos que tomar vitaminas, tendríamos que ver qué carne estoy comiendo, de dónde viene esta carne, cuántos pescados estoy comiendo, los lácteos, las algas, y además otro factor que son los bociógenos, que son en el fondo aquellas sustancias que actúan en contra de mi absorción de yodo por la tiroides, es decir, hay sustancias que me van a quitar el yodo que yo estoy consumiendo también, o que van a antagonizar ese efecto del yodo. Así que esta es la ecuación que debiera cada uno de nosotros hacer, y es difícil, por supuesto, achuntar, digamos, a cuál es el punto correcto de mi alimentación. Frente a eso, a esto quise poner estos 3 hitos, digamos, de análisis de fortificación de yodo en Chile. Nosotros partimos con un concurso de políticas públicas que nos ganamos como grupo en las propuestas para Chile de la Universidad Católica el 2018. Tenemos actualmente en vigencia un proyecto de investigación que es del Fondo Nacional de Investigación en Salud, que estamos tratando de evaluar la carga de enfermedad atribuible al actual nivel de exposición a yodo, y también incluimos ácido fólico para buscar los niveles óptimos, que tal como les he mostrado es muy difícil de obtener. Y tenemos esta invitación, que es la que estamos mostrando hoy día, que es la Estrategia Nacional de Prevención, en la cual participamos en este grupo también la doctora Barros, la doctora Riedel, la doctora Lanas. Y tenemos lo que nos dice la OMS, que dice que cada país debe mirar su consumo de sal, y frente al consumo de sal propone, digamos, el aporte que debe tener esta sal, ¿ya? Y en el aporte nuestro, entre 9 y 10 gramos de sal, nos estamos moviendo en este rango de propuesta de la OMS. ¿Cuál fue la propuesta final entonces? Mantener la fortificación en yodo, mantener la sal como vehículo de fortificación. ¿Por qué? Porque estos dos elementos, mantener la fortificación en yodo, sigue siendo relevante para evitar la carencia, para evitar volver a los años antes de los años 70, porque nuestra población no tiene un consumo de yodo asegurado, sino es por la vía de fortificación.
Mantener la sal porque sigue teniendo todas las ventajas que tenía también, que es la masividad, la universalidad, la posibilidad de un control adecuado. Nosotros tenemos una muy buena centralización de la fabricación de la sal en Chile, así que podemos mantener un control adecuado. Sí, reducir el nivel de yodación de la sal a 20 miligramos por kilo de sal con un margen de 15 a 25, solamente como una primera etapa, digamos, para cumplir con la normativa OMS de acuerdo a lo propuesto para el consumo de sal de nuestro país. Si esta reducción considera que toda sal de consumo humano debe ser yodada, es decir, toda la sal que ingresa. Esto incluye los alimentos procesados. Excepciones deberían ser analizadas específicamente por comité. ¿Qué necesitamos? Necesitamos, tal como lo dijeron quienes presentaron antes de mí, un programa nacional de fortificaciones. Es un tema tremendamente relevante lo que es la ética de las fortificaciones a nivel nacional. Cuando uno introduce casi por obligación, por entrar al país, una fortificación obligatoria en la cual yo voy a recibirla, quiéralo o no, porque no voy a encontrar otra fuente, es muy importante que hagamos un monitoreo adecuado. Y ese monitoreo, lo voy a explicar después, debe ser interno, externo y comercial. Debe haber un control adecuado con un registro, informe de cumplimiento de metas y criterios de éxito que sean objetivos y claros, y una evaluación permanente, tanto de metas mensuales en términos de lo anterior, como metas anuales de control de calidad y ajustes de acuerdo a datos de vigilancia poblacional. Para todo esto es que la OMS, no lo estamos diciendo nosotros solamente como grupo asesor experto, como OMS se plantea que se requiere un programa y un encargado nacional de fortificaciones en los países que hagan fortificación alimentaria. Y para eso se requiere tecnología adecuada y se requieren muchos más recursos. ¿Cuáles son las etapas entonces aquí como esquema que corresponden tanto a las empresas como a la parte de fiscalización? Todo el monitoreo interno, aquí necesitamos que las empresas productoras de sal y de alimentos procesados mantengan un monitoreo interno que tiene que estar desde el productor e importador, tanto la sal nacional como la sal importada. Los alimentos importados, los alimentos nacionales debieran expresar su contenido de yodo, un monitoreo externo en donde ya empieza el rol de las diferentes entidades del Ministerio y del ISP como fiscalización, un monitoreo comercial, monitoreo de la fábrica de alimentos y a nivel de la comunidad y del ministerio también, el monitoreo de impacto de la yodación en la salud. Hay que pensar que nosotros desde el año 79, y perdón aquí la sinceridad, teníamos un programa de fortificación de yodo en la sal y recién tenemos en la encuesta 2017 el primer dato nacional de yodación que no incluye a los escolares. Antes teníamos solamente zonas sensorias, que eran las muestras de escolares en diferentes zonas, pero eran muestras muy pequeña. No, es necesario que incluyamos en las próximas encuestas nacionales de salud, en la ENSI, en la ENCA, en la encuesta infantil, digamos, el monitoreo del impacto de la yodación. También tenemos patologías GES que se asocian a la yodación, como el hipotiroidismo. Tenemos que tener un adecuado registro y monitoreo de cómo va la prevalencia de la enfermedad tiroidea. Nosotros en Chile, no lo puse en esta presentación para no alargarme, pero somos campeones del hipotiroidismo. Tenemos del hipotiroidismo subclínico más de un 20% de la población chilena y de hipotiroidismo clínico más de un 3 a 4%, lo cual es una brutalidad en relación a otros países. Y también tenemos que tener un monitoreo de grupos de riesgo, sobre todo si vamos a tomar estas decisiones que estamos tomando ahora, no debemos dejar de lado a las embarazadas. ¿Cuáles son nuestras necesidades de investigación entonces? Estudio en la población infantil, incluir en la próxima encuesta de salud infantil mediciones de parámetros tiroideos, de yoduria y excreción de sodio en lactantes, en niños. Tenemos que estudiar más embarazada, nodriza y los niveles de yodo en leche materna. Otros estudios de determinantes de variabilidad regional a nivel poblacional de la excreción urinaria de yodo, especialmente en aquellas regiones con los más altos niveles de yoduria. Ver qué está pasando con otras posibles fuentes locales externas de yodo distintas a la sal yodada.
Evaluar el contenido de yodo en el agua y los alimentos por región, especialmente en aquellas que se encuentran valores de yoduria extremos. Y estudio de carga de enfermedad atribuible a la exposición de yodo a nivel nacional, que es muy relevante ver cuántas de estas patologías que se han asociado en la literatura están a nosotros como chilenos afectándonos y cuánto de eso es, entre comillas, relacionado tanto con el déficit como el exceso de yodo. ¿Cuáles son los mensajes finales? Entonces, necesitamos campañas de educación acerca de los trastornos asociados a la carencia de yodo que existieron previo a la yodación de la sal. No debemos olvidarnos de la irrupción de la sal no yodada, que no podemos aceptar que exista porque esa población va a quedar carente del aporte de yodo. Promover la diversidad alimentaria, conocer el contenido de yodo de los alimentos, uso de aporte extra en casos puntuales cuando no se pueda consumir sal y mantener el mensaje de reducción del consumo de la sal sin miedo a afectar la yodación. Creo que podemos hacer esto si es que hacemos lo anterior. Focalizarnos en grupos de riesgo, necesidad de estudio de los grupos susceptibles, ajustar nuevamente, o sea, una política de fortificación debe estar constantemente siendo evaluada. Cautelar la equidad, las poblaciones más susceptibles que no pueden hacer esta diversificación alimentaria, todos los factores regionales, etarios. Del punto de vista de la legislación y del Estado, digamos, disposición de los recursos, un programa de fortificación para evitar la malnutrición de micronutrientes requiere más recursos, requiere inspectores entrenados, requiere una capacidad de testeo por laboratorios acreditados, requiere una información transparente y permanente revisión de la legislación. Y del punto de vista de la industria, obviamente calidad y transparencia en los procesos, controles internos y facilitar el control externo. Muchas gracias. Agradecemos su presentación, doctora. A continuación, invitamos a las panelistas a abrir eso, a prender sus cámaras. Muchas gracias. Vamos a continuación, ¿cierto? Daremos paso a una mesa redonda, espacio en que ganaremos un espacio de conversación en base a vuestras consultas y comentarios. En rigor al tiempo, ¿cierto? Vamos a seleccionar algunas preguntas. A continuación daremos paso a las preguntas para Carla en relación a su presentación sobre la vitamina D. La primera pregunta, Carla, es la siguiente. La voy a leer textual como está indicada en el chat. Personas con intolerancia a la lactosa y o problemas con el gluten, ¿cómo pueden suplementar la vitamina D si no es con estos medios? Sí, en el caso de las bebidas, de las leches sin lactosa, aplica también la política porque se declara que es para todas las leches líquidas y en polvo. Por lo tanto, también incluiría las sin lactosa. Y en el caso de las harinas que son consumidas por pacientes celíacos, es algo que se está trabajando y que de hecho conversamos en la mesa de trabajo para más adelante poder establecer también esa fortificación. Pero por supuesto que esto va en progreso. Este es un primer acercamiento a esta política. Perfecto, muchas gracias, Carla. La siguiente pregunta. Gracias por la presentación, muy buena. Mi consulta es si la alta prevalencia de obesidad en nuestro país y el atrapamiento de la vitamina D por la grasa corporal, ¿podrá ser efectiva la fortificación de vitamina D específicamente esta población? Esta la voy a responder yo. ¿Escucha? Perfecto, doctor. Muy bien. Bueno, la obesidad es uno de los factores en el fondo que se ha visto en lo cual los pacientes a misma ingesta pueden tener incluso a suplementación farmacológica menores concentraciones de vitamina D, pero igual así pueden mejorar sus concentraciones plasmáticas de 25 de hidroxide, por lo cual en el fondo al hacer esta fortificación nosotros sabemos que tanto pacientes con exceso de peso, o sea, personas con exceso de peso, ¿cierto? Como también recordemos en aquellas zonas australes, en las cuales ya sabemos que seguramente a partir de Los Ángeles o Concepción puede ser una población con mayor riesgo de vitamina D, producto de la menor exposición solar, también son factores de riesgo. Por lo tanto, para tener menor vitamina D. Entonces, esta es una primera propuesta, una primera intervención y posteriormente se tendrá que ver cómo y en qué lugares o en qué grupos tendrá que enfatizarse, cambiar, complementar con fortificación farmacológica, etc. ¿Ya? Porque tampoco se puede hacer
hasta ahora es que en el fondo se produzca una harina o una lácteo para cierta región del país y otro para otra región del país. Entonces, sabemos que van a ser cosas que van a todavía dificultar y la respuesta no va a ser igual, y por lo tanto, por eso es tan importante que posteriormente a estas fortificaciones se pueda hacer la encuesta nacional de salud, ¿ya? Que en el fondo va a abarcar y es representativa de la población, porque así es como está ideada. Vamos a hacer un seguimiento. Esto nos sacamos mucho si es que en el fondo se hace la propuesta, calculamos, en el fondo seguimos revisando la literatura, en fin, pero no existe posteriormente una evaluación de la propuesta, un seguimiento para ver en el fondo cómo tiene que ir afinándose. Perfecto, muchas gracias, doctora. Bueno, la última pregunta en relación a este tema es la siguiente. Muchas gracias por la presentación. La pregunta es, ¿quién correrá con los costos asociados a esta nueva política de fortificación con vitamina D? ¿Podrían comentar cómo será el seguimiento tanto a nivel de los productores de leche y harina como en la población? Sí, efectivamente, como en cualquier política de fortificación, los costos son, digamos, asumidos por, en este caso, los fabricantes o las empresas, en cierto modo por la población y por el Ministerio de Salud. Sin embargo, ventajas que tiene la fortificación con vitamina D es que es una fortificación de muy bajo costo. Ya los estudios dicen que son centavos de dólar. Por lo tanto, no creemos que haya un impacto en el precio final del producto. Ya eso es algo importante. De hecho, cuando se arrojó esta consulta pública que cerró recientemente, ¿cierto? Hubo un gran apoyo de parte de la industria, tanto en este caso la industria lechera, como aquellos que son panaderos, ¿cierto? Y los distintos molineros. Y fue una muy buena recepción porque ya existe una experiencia al menos con la harina, ¿cierto? De fortificación, con micronutrientes, con vitaminas del complejo B, ¿cierto? Con el hierro. Y el objetivo final es que se haga el mismo monitoreo, así como las distintas Seremi, ¿cierto? Están a cargo de velar por el cumplimiento del reglamento sanitario a través del Instituto de Salud Pública, ¿cierto? Y hay informes anuales, esperamos que también así ocurra con el caso de la fortificación de harina y de leche líquida y en polvo. Perfecto, muchas gracias, Carla. Gilda, te dejo ahora para que menciones las siguientes preguntas. Tengo acá las preguntas que van dirigidas a la doctora Lorena Mozo. Y la primera pregunta es, la situación del yodo en Chile actualmente. La pregunta respecto a la incidencia del hipotiroidismo. Bueno, presenté una diapositiva al respecto, no hay más datos que eso. Digamos, nosotros los hipotiroidismos en Chile son más que en el resto de los países, como les conté, hay un mayor nivel de yoduria, pero nosotros no tenemos una evaluación que es lo ideal, por ejemplo, como lo que mostré en otros países, como en Finlandia o Alemania, no tenemos un estatus de prevalencia de hipotiroidismo pre-yodación, por ejemplo, año 78, y post-yodación, no sabemos en eso, tampoco tenemos distintas poblaciones como los chinos, digamos, que reportan que hay más hipotiroidismo en las poblaciones sobreyodada. Nosotros tenemos solo la foto, digamos, del año 2017, y en esa foto pudimos ver una tendencia a que la gente con mayor yoduria tiene más hipotiroidismo, pero no tenemos los otros datos para saber. Por eso es importante que de aquí a futuro vayamos teniendo la información, como decía la doctora Larroy, digamos, o sea, es muy importante que estas políticas se vayan controlando en el tiempo. Eso. Gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿qué se sabe en Chile respecto a la incidencia de hipotiroxinemia relacionada con la deficiencia de la ingesta de yodo? ¿O excesivo consumo también se monitorea la hipotiroxinemia en las embarazadas, de la misma forma que el hipotiroidismo? Bueno, ahí yo nuevamente lamento la sinceridad, pero lo que es monitoreo poblacional se hace hasta ahora, digamos,
Yo creo que hay gran esfuerzo en hacer la encuesta nacional de salud, que son los datos que tenemos, la encuesta nacional de salud infantil, que también es un tremendo dato. No nos sintamos tan mal, porque revisando lo que es el control de las fortificaciones en otros países tampoco andan muy bien, pero sí, obviamente estamos al debe. En las embarazadas es un grupo que estamos al debe. Tenemos solamente de algunos estudios que han sido de Fondo Nacional de Investigación en Salud, como el grupo que mostré nuestro, pero no hay un monitoreo a la embarazada en realidad. Yo puedo agregar algo ahí. Si bien la encuesta nacional de salud no incluye, ni la ENSI incluye a este grupo poblacional, se está gestionando para que quizás dentro del ministerio podamos, a través del departamento de epidemiología, tener un estudio relacionado con este grupo etario, porque no está en ninguna de las dos encuestas. Así Perfecto, que eso es lo que eso se está evaluando ahora, si podemos incorporarlo, si no es en una o en otra, tener un fondo para este grupo. sí, pues tenemos de mujer en edad fértil, que está dentro Sí, de la encuesta está nacional dentro de de la salud, encuesta. así que está Ujú, dentro de ese grupo estudiado. claro. Y la otra pregunta que nos hacen es, ¿consideran que habrá mejoras en la población si empresas productoras de dulces, snack, utilicen sal no yodada, considerando los hábitos alimenticios de los chilenos? La verdad es que todos los datos que muestran lo que es hacer sal, el aporte de sal de la pura mesa versus los productos de consumo con sal, toda la experiencia internacional dice que lo mejor es mantener que toda sal de consumo humano deba ser yodada, porque es la única manera de universalizar, digamos, el aporte de yodo. La sal en la mesa o como extra en la casa cada vez va a menos, pero no así los productos procesados. Entonces, la experiencia internacional muestra que no se debe hacer esa decisión porque se pierde mucho de la homogeneización de la yodación en la población. Eso fue analizado por el grupo de expertos. Perfecto. Salvo excepciones puntuales que algún alimento expresamente no pueda contener yodo, que eso es lo que puse ahí, que tiene que ser analizado en forma muy puntual. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿qué pasa con los alimentos que están saliendo al mercado y que contienen cochayuyo? ¿Cómo se verifica que estos alimentos de venta abierta, que efectivamente no aumentan aún más el consumo de yodo? Mira, la verdad es que es tan poco lo que se consume el cochayuyo y todo en Sí. Chile que yo creo que no tengo tanto susto de eso. Pero sí hay un tema aquí que es la parte que puse de educación a la población. O sea, todo el programa de fortificaciones tiene que tener una cápite muy fuerte de lo que es educación a la población. Que cada uno de nosotros esté preocupado, por así decir, de cuánto estoy consumiendo de. Es como cuando dice cuánto me expongo al sol para la vitamina D, digamos, y bueno, y lo que voy a recibir. Bueno, en yodo también, saber cuánto estoy aportándome, digamos, y no pasarme de la dosis, como todo, digamos, así como no nos pasemos del azúcar, pero que no nos pasemos del aceite, pero que no nos falte la grasa esenciales. Hay mucho tema que avanzar en la educación digamos, desde la etapa escolar, ¿cierto? Perfecto. Y muchas gracias, doctora. Esas serían las preguntas que llegaron por intermedio del chat. Gracias, Gilda. Muchas gracias a las panelistas. Bueno, antes de finalizar con este webinar, ¿cierto? Y con nuestro programa, invitamos a la jefa del Departamento de Nutrición y Alimentos, a María José Arce, que nos dará unas palabras para ir cerrando. María José. Gracias, Andrea. ¿Se escucha bien? Sí, Sí. perfecto. Estupendo. Sí, perfecto. Muy amables todas por responderme. Bueno, lo primero, obviamente agradecer la tremenda exposición. He visto ahí los comentarios de los chats y me sumo absolutamente. Escuché todas y cada una de las presentaciones de las expertas, que obviamente esta es una sistematización del enorme trabajo que ellas, junto con otros expertos que bien mencionó Gilda, realizaron y trabajaron durante todo el 2019, durante el 2020, y por cierto, han seguido trabajando durante este año porque nos han seguido colaborando con otros trabajos paralelos que realiza nuestro departamento. Le pedí a Andrea, ¿cierto?, en esta ocasión algunos minutos, porque además, obviamente, de agradecerles a todas y cada una de ustedes el compromiso y el tiempo destinado, ¿cierto?, a esta presentación,
Para quienes están en calidad de espectadores y nos han seguido en esta transmisión, es importante mencionar que todas y cada una de las consideraciones que bien nos ha presentado Catalina, Carla y Lorena forman parte de una estrategia, ¿cierto?, de prevención y control de la malnutrición de micronutrientes que fue entregada por nuestro departamento, y como los actos administrativos del Ministerio de Salud definen, ¿cierto?, que este tipo de estrategias normativas, ¿cierto?, o cualquier situación afín debe ser formalizada, ¿cierto?, a través de un acto administrativo, que en este caso es elaborado por la División Jurídica. Queremos mencionar que este documento está obviamente próximo a tener la resolución que lo aprueba, y cuando ello ocurra, sin duda vamos a remitirlo a todos los interesados e interesadas. Por el momento esa situación formal aún no ocurre, sin embargo es importante mencionarles, ¿cierto?, que estamos priorizando esta medida en particular porque nos interesa que todas estas recomendaciones, ¿cierto?, que formaron parte de la presentación de hoy, estén formalizadas. Gran parte de ellas están siendo coordinadas por nuestro departamento, ¿cierto?, la profesional Gilda Herrera, que ha hecho un trabajo espléndido en este sentido. Y cuando digo coordinadas es porque no todas en su plenitud, ¿cierto?, pueden ser desarrolladas desde esta división, sino que requieren necesariamente el trabajo coordinado con otras divisiones. Y así lo mencionaba, por ejemplo, Gilda, que en parte de las presentaciones se ha hecho ver que hay recomendaciones que apuntan a modificaciones regulatorias que obviamente damos curso nosotros como DIPOL. Sin embargo, hay otras recomendaciones que es preciso incorporar aspectos de evaluación, control, monitoreo, vigilancia. Algunas de ellas, evidentemente, nosotros las estamos trabajando internamente. Queremos obviamente proyectar, además de la vigilancia que hacemos como departamento en materia de peligros, ¿cierto?, microbiológicos, químicos y otros en los alimentos, queremos obviamente sistematizar un plan de vigilancia que apunte obviamente a conocer, ¿cierto?, y monitorear desde luego la fortificación de estos alimentos que ya están en curso, y obviamente luego sumar a aquellos cuando ya entren en vigencia estas regulaciones. Pero además, ¿cierto?, hay que hacer un trabajo con otros equipos complementarios, como ustedes bien lo señalaba Catalina, ¿cierto?, Lorena, con la DIPLAS, la División de Planificación Sanitaria, ¿cierto?, que son quienes lideran, ¿cierto?, el trabajo de las distintas encuestas nacionales de salud y eventualmente otros mecanismos de vigilancia, otros estudios, etcétera. Con la DIPRESE, ¿cierto?, que es la División de Prevención y Control de Enfermedades, que son quienes realizan la actualización de todas las guías de práctica clínica, ya de patologías GES y no GES. Entonces hay un trabajo conjunto que obviamente está liderado por nuestro departamento y es de nuestro especial interés. Eso se los quería comentar, y además contarles que la serie de recomendaciones que hizo este grupo experto ya tienen un avance importante, sobre todo en aquellas líneas de trabajo que han sido priorizadas, que fueron priorizadas por ellos mismos. Y en ese sentido, Carla ahí lo mencionó, hay estos dos temas, ¿cierto?, que es yodo y vitamina D, han tenido dos consultas públicas, ¿cierto?, que ya finalizaron, por cierto. Parte un poco de los procesos y los actos administrativos que implica una modificación, ¿cierto?, o una actualización al reglamento sanitario de los alimentos. Tiene una serie de pasos, ¿cierto?, y de actos administrativos hasta que son publicados en el Diario Oficial. En ese sentido, la modificación que ajusta, ¿cierto?, el rango de yodo, perdón, está súper avanzada. En este minuto está en la Contraloría, próxima, ¿cierto?, a ser publicado. Cuando tengamos esa buena noticia, desde luego la vamos a comentar. Y de alguna manera fue una modificación regulatoria que consideró aspectos relativos en su implementación, desde luego, al impacto económico que estas medidas tienen, ¿cierto?, a los eventuales obstáculos al comercio, que es parte, obviamente, de cualquier modificación regulatoria. Y en general, como bien lo dijo Carla, todas tuvieron una muy buena percepción, ¿cierto?, y observaciones de parte de la industria o de los regulados, que de alguna manera van a ser objeto de esta modificación regulatoria. Asimismo, la de vitamina D, ¿cierto?, que introduce la obligatoriedad de fortificación en algunas matrices que bien han descrito, ¿cierto?, nuestras expositoras, también está bastante avanzado, está en la división jurídica de nuestro ministerio. También estamos procurando ahí priorizar para que evidentemente pueda entrar en vigencia prontamente. Bien. Y para finalizar, el resto de las muchas recomendaciones que apuntan a mejorar en forma global el estado de estos micronutrientes no ha quedado en el olvido, muy por el contrario. Gilda sigue trabajando en eso, en las distintas coordinaciones con las divisiones,
para que obviamente todas las recomendaciones y los lineamientos que entregaron este selecto, ¿cierto?, grupo de expertos pueda ser concretada y sin duda en el mediano plazo podamos ver el impacto de estas acciones. Así que solamente quería dar cuenta de los distintos lineamientos, trabajos y proyectos que nuestro equipo de trabajo, independiente que la estrategia no esté formalizada, ha ido avanzando, y desde luego esperamos que cuando estos distintos actos administrativos ya tomen forma, podamos compartirlos con ustedes. Así que reitero los agradecimientos a Andrea, ¿cierto?, y a Gilda, que coordinaron este webinar, al equipo obviamente del Hospital Digital, que siempre nos provee esta plataforma y que es tremendamente útil para poder llegar a todas y cada uno de ustedes, y sin duda a nuestras tres expositoras en esta ocasión, y a partir de ellas obviamente el saludo por todo el trabajo que nos han y la colaboración desmedida que nos han dado en todo el ámbito, no solo de nutrición, sino que de programas alimentarios, ¿cierto? Con varios de ustedes seguimos trabajando, así que muchas gracias. Muchas gracias, María José. Bueno, para ir finalizando, ¿cierto? Muchas gracias a todos por vuestra participación. Esperamos que este tema, ¿cierto?, haya sido de gran interés para ustedes, y recordar que esta presentación la podrán encontrar en el canal de Hospital Digital en YouTube, y también los dejamos invitados a que puedan ingresar a todas nuestras plataformas del Ministerio de Salud para que puedan, ¿cierto?, buscar la información que requieran. Nos volveremos a ver en una próxima oportunidad, así que cerramos por hoy día hasta este webinar. Muchas gracias.